Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es glaucoma pigmentario y también de glaucoma secundario a pseudofoliación. Entonces, empezamos con el síndrome de pseudofoliación, que, como ustedes saben, está definido como una alteración generalizada de la membrana basal con una elastosis anormal que va a resultar en una acumulación excesiva de microfibras en tejido ocular, pero también en otros órganos. Este fue descrito desde 1917 por Lindbergh en Finlandia. Es un problema sistémico debido a la producción y al acúmulo entonces del material fibrilar extracelular. Se ha relacionado con la edad y es la causa identificable más común de glaucoma de ángulo abierto. Hasta un 66% son unilaterales al diagnóstico. Los factores de riesgo van a ser la edad, a mayor edad, mayor prevalencia, la raza caucásica, mujeres, personas con iris claros o personas con una elevada exposición a la luz ultravioleta, por ejemplo, personas que viven en altitudes elevadas o donde hay nieve y la nieve los rayos solares se reflejan en la nieve y esto va a hacer que haya una mayor exposición a la luz. Y estos estudios son solamente para demostrarles algunos puntos importantes de esta patología. Lo que les mencionábamos, que generalmente se presenta de una manera asimétrica, pero que esta simetría, conforme van pasando los años, se va a volver bilateral, ¿no? Por ejemplo, en este estudio del MGT, demostraron que un 55% de los pacientes a los que se les encontró pseudosolación, generalmente a los 9 años iban a desarrollar glaucoma. Inicialmente estaba presente el glaucoma únicamente en un ojo, pero posteriormente, entre 5 y 10 años, hasta un 40% ya se volvía bilateral. En otro estudio muy grande que se realizó en Suecia con 339 pacientes y que se les dio un seguimiento muy largo de 21 años, su prevalencia fue inicialmente del 23%, pero conforme pasaron los años y estos pacientes pasaron de 66 a un promedio de 87 años, se aumentó hasta un 61% y esto representa una incidencia anual de 1,81%, ¿sí? Entonces, estos son otros estudios donde se ha visto una alta presencia de esta enfermedad, por ejemplo, en Escandinavia, pero también se encuentra en países como Noruega, Suiza, Irlanda, Arabia Saudita, incluso Sudáfrica, Etiopía, Nepal, en algunos aborígenes australianos, incluso en los celtas. O sea, esto quiere decir que no es únicamente reservado para la raza blanca, ¿no? Entonces, en este otro estudio del Framingham se encontró una prevalencia del 0,6 en el grupo de 52-64, que después aumentó hasta un 5% a los 85 años. Entonces, vemos cómo conforme aumenta la edad, se incrementa la prevalencia y conforme pasan los años, la asimetría se convierte en ambos ojos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay algunos otros estudios donde podemos ver la cantidad de pacientes que tienen pseudosfoliación que se convierten finalmente en glaucoma, ¿no? Entonces vemos cómo a través de los años esto se va incrementando, como los estoy mencionando. ¿Por qué es importante diferenciarlo? Porque es un glaucoma de los más difíciles de controlar. Tienen una fluctuación mayor los pacientes con pseudosolación, que va a hacer que tengan una progresión más rápida, que haya mucho más daño al momento que nosotros los diagnosticamos. Los medicamentos no son tan efectivos, hay mayor necesidad de tratamiento quirúrgico y el pronóstico es peor. Se ha visto que se relaciona además a muchas otras alteraciones en los ojos. Entonces, seamos glaucomatólogos, segmentólogos, retinólogos, corneólogos, lo que vayamos a hacer, todos debemos de conocer bien esta enfermedad porque finalmente nuestra población está aumentando su esperanza de vida y a todos nos va a tocar lidiar con este tipo de problemas. Entonces, se ha encontrado que hay en estos pacientes también cierre angular. A pesar de ser un glaucoma de ángulo abierto, vamos a ver cómo también nos puede provocar un cierre angular, catarata, obviamente, ojo seco, oclusiones venosas, isquemia ocular, isquemia de iris, obliteraciones vasculares. Se asocia también a pacientes con otras vasculopatías sistémicas, como todas estas que les menciono, desde infartos, al miocardio, insuficiencia cerebrovascular, renal y también pacientes con hipertensión y todos los ejemplos que les menciono aquí. Se ha encontrado una base genética y se dice que tiene una transmisión que se presenta de una manera monocigota, autosómica dominante de penetrancia variable y ya se ha identificado muy bien
el involucro del gen LOX-L1, ¿sí? Que es el encargado de catalizar la formación de las fibras en elastina y también otros genes del metabolismo de la matriz extracelular. El doctor Centeno tiene varios estudios realizados en el instituto con pacientes mexicanos. Y bueno, les invito a que si tienen oportunidad y quieren conocer más acerca de estas mutaciones del OXL1, busquen estos artículos y es muy interesante cómo se demuestra que nosotros tenemos una prevalencia muy elevada. La etiología se han propuesto que es una causa multifactorial y que involucra factores ambientales, como les decía, la exposición a la luz solar, la dieta baja en folatos, el consumo de café, infecciones, trauma y también antecedentes de cirugía intraocular. Entonces, la fisiopatología, decíamos que va a haber este complejo glicano y de glucoproteína que va a hacer que se vaya y se deposite en la malla trabecular y esto va a hacer que nos aumente la presión intraocular, ¿no? Esto es a través de diferentes epítotes de la membrana basal y el sistema de fibras elásticas que van a estar alteradas y entonces van a producir estas subunidades microfibrilares que finalmente van a producir la matriz amorfa que se va a ir a depositar. Entonces, esto va a formar un complejo proteína-matriz que se precipita y forma complejos aberrantes, proteína-proteína. Esta se ha visto que se produce de manera activa en el ecuador del cristalino y también en la malla trabecular y en las células endoteliales de la córnea. El aumento de este depósito de proteínas en la malla trabecular va a aumentar la resistencia del flujo de salida y el bloqueo se va a dar de manera mayor a nivel justacanicular en la pared interna del canal de Schlemm y la cantidad que encontramos se encuentra relacionada directamente con la progresión de la enfermedad. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces, les decía, vamos a tener muchísimos signos y estos a su vez van a tener complicaciones y estas son algunas de las que ustedes tienen que tener en mente. No pretendo que se las aprendan, pero que sí siempre recuerden que, bueno, a nivel de lo que es el cristalino, el cuerpo ciliar y las zónulas, vamos a tener facodonesis, vamos a tener presencia del material en las cápsulas, los depósitos de pseudosoliación en las zónulas, que algunas veces los podemos ver en la ultrabiomicroscopía, y esto nos va a dar problemas como la catarata, que generalmente las cataratas que se asocian a estos son nucleares, facodonesis, la subluxación del cristalino y el glaucoma de ángulo cerrado secundario a la subluxación y al bloqueo ciliar, ¿sí? Entonces, al estar subluxado, si el paciente se acuesta, el cristalino se va a mover hacia adelante y entonces, por la debilidad de las células, está provocando bloqueos intermitentes. Las complicaciones quirúrgicas que nos van a representar estos problemas, pues son la ruptura sonular o la diálisis sonular, la pérdida de vítreo durante la cirugía de catarata, la ruptura de la cápsula posterior, la descentración del implante de lente, o fibrosis capsulares muy importantes que nos pueden dar una catarata secundaria, ¿sí? A nivel del iris vamos a tener atrofia peripupilar y a nivel del esfínter y transiluminación vamos a tener melanina que va a estar dispersa cuando nosotros dilatemos a nuestros pacientes y esto nos va a dar un aumento de la presión. Una vez que los estamos revisando, hay que checar que no vayamos a tener picos de presión y pobre midriasis, ¿sí? Esto se debe a la dispersión de melanina. Entonces, hay que pensar siempre que estos pacientes pueden tener picos de presión o incluso pequeñas hemorragias cuando los dilatamos y que también pueden llegar a tener una pseuduveitis por disfunción de la barrera hematoacuosa. A nivel de la cirugía, pues bueno, hay que estar preparados para tener ifema durante la cirugía, una inflamación mayor después de la cirugía y también pues a trabajar con esas sinequias posteriores que vamos a encontrar en muchas ocasiones y tener ganchos a la mano o tener manera de resolver todas estas complicaciones que se nos pueden ir presentando. En la malla trabecular, pues vamos a encontrar la dispersión de pigmento, una asimetría en la presión intraocular, aumento de la presión, como les decía, después de dilatarlos, un glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular, y podemos tener picos de presión intraocular después de la cirugía de catarata.
En la córnea nos puede dar una gutata típica por descompensación endotelial, por migración de las células endoteliales y por lo tanto podemos llegar a tener una descompensación de una manera mayor, este, más adelantada que en otros tipos de pacientes, ¿sí? Y en el segmento posterior podemos tener oclusiones venosas retinianas. Vamos a mostrarles un poquito los síntomas clínicos que yo creo que ya muchos les han tocado y que la verdad son fáciles de distinguir, sobre todo en pacientes ya con enfermedad avanzada. Aquí tenemos un ejemplo de la iridopatía, donde pueden ver la atrofia del esfínter del iris y las diferentes anillos que vamos a encontrar en la cápsula del cristalino, además de la catarata. Aquí es un acercamiento donde se aprecia de una mayor forma la atrofia del esfínter del iris. Y bueno, aquí vemos el defecto de transiluminación que vemos en este tipo de pacientes, que es totalmente opuesto al que vamos a ver en pacientes con glaucoma pigmentario. Aquí vemos las tres fases o las tres zonas de la pseudofoliación, que son una zona intermedia, un poquito más densa, luego una zona central, un poquito más densa, una zona intermedia donde se ve más claro y posteriormente ya la zona periférica donde se vuelve a ver más denso. En estas fotos se aprecia mejor, y esto es debido aquí al roce del iris por los movimientos pupilares, ¿sí? Entonces, cuando ustedes dilaten un paciente con pseudofoliación, van a ver estas tres zonas típicas. Esto es lo que vamos a encontrar a nivel del ángulo. En la gonioscopía pueden ver el depósito de pigmento y además esa línea que, como ustedes saben, le decimos línea de San Paulesis, que se presenta en estos pacientes, que es una línea como irregular de pigmento sobre el trabecum. Aquí vemos también la zonulopatía que podemos encontrar en estos pacientes, una debilidad muy importante de la zónula. Y te dije que era video. Y bueno, estas son otras imágenes de lo grave que se puede llegar a poner en pacientes ya con daño avanzado. Este sí es un video. Aquí pueden ver, este es un paciente donde podemos apreciar una catarata central muy densa porque el paciente tuvo una catarata congénita. Y anteriormente a los pacientes con catarata congénita les hacían este tipo de iridotomía quirúrgica para que pudiera pasar la luz a través de la iridotomía, y entonces así era una forma de tratarlos. Pero bueno, este señor ya está grande y podemos ver cómo además de esto, pues ya tiene una catarata senil y tiene también su luxación o facodonesis por la pseudoesfoliación. En este otro paciente podemos ver también un paciente con pseudoesfoliación, como observamos el movimiento del cristalino. La catarata generalmente es más densa, nuclear. Es la causa más común de cirugía en pacientes con pseudoesfoliación y se produce de manera adelantada por la isquemia ocular, que va a producir un factor de crecimiento aumentado y una disminución en el ácido ascórbico, y entonces se desencadena el proceso de formación de catarata. Respecto a la córnea, la endoteliopatía, pues como podemos ver en estas imágenes, vamos a tener cambios tipos gutata, depósitos microfibrilares en el endotelio, la producción activa que les mencionaba en las células endoteliales, que van a ir a invadir la malla trabecular, y entonces vamos a encontrar conteos endoteliales disminuidos en nuestros pacientes y podemos encontrar también cambios morfológicos. Se ha demostrado también la presencia de la pseudoesfoliación en la lámina cribosa, y se ha visto que está disminuida la expresión en las pacientes con LOX1. Hay alteraciones de fibras elásticas, cambios en las propiedades biomecánicas que van a ser mucho más vulnerable al daño por el aumento de la presión intraocular. Entonces, los pacientes que tienen glaucoma y pseudoesfoliación, vamos a encontrar desde pacientes con únicamente hipertensión ocular o ya pacientes con glaucoma de ángulo abierto declarado, en los que vamos a ver todos estos síntomas y signos de los que les estuve hablando previamente. Y por el otro lado, los pacientes de ángulo cerrado, lo que les decía, la inestabilidad celular va a producir la subluxación, y entonces vamos a tener este desplazamiento hacia adelante del cristalino que les va a dar un pseudoángulo cerrado, o también pueden desarrollar sinequias posteriores, y los pacientes también pueden llegar a tener simular un microtalmos anterior, ¿sí?
El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con la exfoliación verdadera de la cápsula, que esta es la que se da en los sopladores de vidrio, y que ahí sí, bueno, se debe por una alteración directa de las células por la temperatura, y también lo vamos a hacer con la dispersión de pigmento, con precipitados inflamatorios, amiloides o de fibrina que pueden irse a depositar en la cápsula anterior del cristalino, pacientes con diabetes, pacientes ya mayores, pacientes con uveitis, pacientes con trauma, tumores intraoculares o pacientes que presentan necrosis del segmento anterior. También podemos verlo en el síndrome de Marfan y la homocistinuria son algunos otros de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en mente. Sin embargo, el más importante y que ahora creo que también es muy fácil de hacerlo porque siento que en muchas de las cosas son totalmente opuestos o muy diferentes, es con el síndrome de dispersión de pigmento, que ahorita vamos a hablar de él. La demografía, como pueden ver, esta tabla es así como lo que se tienen que aprender de esta clase. Los pacientes con dispersión de pigmento van a ser hombres jóvenes miopes y los pacientes con pseudoesfoliación van a ser mujeres arriba de 60, mayor, pues no que a los hombres no les dé, sino que se va a presentar mayormente en mujeres y pueden tener antecedente también de aneurismas aórticos. Generalmente al diagnóstico, el de dispersión de pigmento va a estar aumentado ya la bilateralidad en el síndrome de dispersión de pigmento y en el de pseudoesfoliación solamente un 30% al diagnóstico va a ser bilateral, ¿no? La patología en pseudoesfoliación, pues tenemos que es una enfermedad sistémica, que existe este depósito del material en la cámara anterior y en la malla trabecular, y en la de dispersión de pigmento tenemos un factor anatómico que es el abombamiento posterior del iris que va a producir la liberación de pigmento y su depósito en la malla trabecular. De las características químicas, lo que hablamos ahorita, la presencia de pseudoesfoliación en cámara anterior, en el iris, en la zónula, la mala dilatación, la atrofia del margen del iris y la subluxación del cristalino, mientras que en el de dispersión de pigmento vamos a encontrar el uso de Krukenberg, la cámara anterior profunda, el bloqueo pupilar inverso y la atrofia, pero en la periferia del iris. En la gonioscopía los dos van a tener ángulo abierto, pero en el dispersión de pigmento tenemos pigmento, mucho más pigmento y una configuración en ese del iris. Y en el de pseudoesfoliación tenemos la línea de San Paulesi, la presencia de las hojuelas de pseudoesfoliación que se pueden observar en algunos casos y puede haber ángulos estrechos hasta en un 20%. El pronóstico en el de pigmento, el riesgo de glaucoma es de un 10%, mientras que el riesgo de glaucoma aumenta un 1% por año en el de pseudoesfoliación y es un mal pronóstico. El tratamiento en ambos es muy similar. Iniciamos con medicamentos, puede ser ALT, que prácticamente ya no lo usamos, SLT, iridoctomía, en bloque inverso es muy bueno para los pacientes con dispersión de pigmentos, sin embargo no funciona para pseudoesfoliación, y bueno, en pseudoesfoliación lo que más se hace es la cirugía de catarata. Entonces, son más resistentes al tratamiento. El manejo es muy similar al de ángulo abierto, al primario. Los análogos son los que dan la mejor respuesta y dentro de ellos se dice que el bimatopros es el que funciona mejor. Los mióticos funcionan muy bien de manera teórica porque están aumentando el flujo de salida y pueden frenar la progresión. Sin embargo, pues recuerden todas las consecuencias que puede tener el uso de mióticos y en pacientes jóvenes podemos tener desprendimientos de retina y además limitan el movimiento pupilar, son muy molestos al momento de colocarlos, entonces pues tampoco los usamos, ¿no? Los beta bloqueadores funcionan y se pueden usar como terapia combinada, pero pues no están afectando el mecanismo que lo está produciendo. Sí, se sugieren suplementos vitamínicos, que tampoco hay una evidencia muy fuerte con esto. Y bueno, respecto a cirugía, tenemos el láser, que el mejor tratamiento es el SLT, que si se aplica de manera temprana puede retrasar el tratamiento médico. La aspiración trabecular realmente no sirve o sirve 10 días después de la cirugía catarata. Y bueno, la trabeculectomía es uno de los procedimientos que más realizamos en estos pacientes, pero son traves mucho más complicadas, que podemos tener presencia mayor de complicaciones, podemos tener una subluxación del cristalino
inadvertida, desprendimientos cororeos, hemorragias coroideas. Y la cirugía que se dice que tiene mayor éxito para este tipo de pacientes es una cirugía combinada de trabeculectomía con facoemulsificación. Respecto a la cirugía de catarata, únicamente recuerden que todas las alteraciones que estos pacientes tienen son predecibles y que tenemos que pensarlas antes de llevar al paciente al quirófano e identificarlas. Es una cirugía desafiante, hay que tener en cuenta todas estas consideraciones pre, intra y post, y recordar siempre la debilidad sonular, evaluarlos muy bien, tratar de identificarla antes de meterlos a quirófano, saber manejar la dilatación pobre y bueno, observar muy bien todo esto, el sitio de debilidad sonular, si hay subluxación, si hay diálisis, si hay hidrofacodonesis, si está muy estrecha la cámara anterior, si hay sinequias posteriores, el tamaño de la pupila, la presión intraocular, la atrofia, el pigmento en el ángulo, la densidad de la catarata. Y entonces tratar de evitar todos estos problemas que sabemos que es muy probablemente se nos van a presentar, como son la ruptura de cápsula posterior, que tengamos restos hacia cámara posterior, que tengamos una cámara anterior muy estrecha, ya con un daño endotelial previo por la pseudosfoliación y que al tener complicaciones pues vayamos a incrementar esa probable falla corneal, ¿no? La probabilidad de falla corneal. Y bueno, pues operatorias, vigilar los picos de la presión intraocular, estar checando a los pacientes para que no vayan a hacer contracción, ver que no desarrollen lo que les decía, falla corneal, desarrollen también de el mayor proporción de edema macular cistoide, los que son solamente hipertensos por pseudosfoliación pueden pasar ya a un glaucoma declarado. Se pueden encontrar depósitos sobre lente, dislocación de lente, opacidad de la cápsula posterior y estos pacientes pueden durar inflamados mucho mayor tiempo que un paciente sin pseudosfoliación. Les recomiendo el uso de viscoelásticos cohesivos, ganchos de iris, estar preparados para hacer una colocación de anillo para dilatación o también un anillo capsular para la facodonesis, ser muy suaves con la hidrodisección, hacer una capsulorhexis un poquito más pequeña para tener soporte de la cápsula anterior, llevarse los parámetros de la faco con mucha delicadeza, ser muy suaves incluso en la aspiración y en la inserción del lente porque en cualquier momento se puede complicar. Bueno, este es un video muy viejito de un paciente con pseudosfoliación. Como pueden ver, la córnea no es la más transparente, tenemos además ese halo senil, tenemos la mala dilatación del iris, una catarata densa, entonces hay que poner los ganchos, hay que estar preparados para todas las complicaciones que les mencionaba, ¿no? Son cataratas que no son fáciles, usen muchísimo viscoelástico, gástense todos los viscoelásticos que quieran, pero explíquenselo al paciente antes, los pacientes lo van a entender y creo que si nosotros hablamos con ellos y les decimos todo esto, nos vamos a ahorrar muchos problemas. Complicaciones postquirúrgicas, ya las mencioné, y bueno, lo que les dije desde un inicio es un padecimiento común que se asocia a la edad, que no solamente va a causar glaucoma, sino que también tiene muchas otras complicaciones, ¿sí? Es una gran relevancia para todos los especialistas y debido al aumento de la expectativa de vida, cada día vamos a ver más de estos pacientes. Y bueno, nos quedan unos minutos para hablar de glaucoma pigmentario. Perdón por lo rápido, pero sí están un poco largas. Aquí les muestro una imagen no muy nítida de un uso de Krukenberg, pero bueno, vamos a iniciar. El glaucoma pigmentario se empezó a hablar de él desde el siglo de 1899, ya Friedrich Krukenberg precisamente nos estaba mencionando este depósito sobre el endotelio de pigmento, ¿no? Ya posteriormente, en el 49, Sugar lo describe ya como la dispersión de pigmento, nos habla de que es un trastorno bilateral donde va a haber liberación de gránulos de pigmento del epitelio pigmentado del iris, que vamos a llamar síndrome de dispersión pigmentaria cuando no hay un incremento de la presión intraocular. Este pigmento se va a ir depositando en la malla trabecular y entonces se va a subir la presión intraocular y finalmente va a dañar el nervio óptico y a producir glaucoma, y generalmente sí es bilateral. Entonces, el síndrome de dispersión pigmentaria es el incremento patológico del pigmento en la malla trabecular, secundario a alteraciones en la biomecánica intraocular,
por contacto iridosonular, y en este vamos a encontrar también defecto de transiluminación del iris y disminución del drenaje por la malla trabecular. Y ya una vez que tenemos una neuropatía óptica presente, podemos llamarlo glaucoma pigmentario. De un 2 al 4% se va a presentar de la segunda a la cuarta década de la vida, lo que les decía, jóvenes. 10 a 50% de los pacientes van a desarrollar glaucoma pigmentario a los 5 años de que se les hizo el diagnóstico de la dispersión de pigmento. Y esta patología va a representar hasta un 5% del total de los pacientes con glaucoma, y en Latinoamérica tiene una prevalencia de hasta un 37%. La elevación se va dando hasta iniciando con 1 milímetro arriba de 21 milímetros de mercurio. Entonces, en ocasiones puede ser como algo muy sutil, pero si vemos que ya está en 22 y tiene ahí el pigmento, pues hay que pensar en iniciar tratamiento de manera temprana. Se presenta entonces en hombres jóvenes miopes, hasta en un 80% de los miopes pueden tener dispersión de pigmento. La raza blanca también es la más prevalente, y se ha dicho que es también autosómico dominante de penetrancia variable. Se han identificado factores de riesgo que son fisiológicos también, y bueno, se ha demostrado que puede estar presente en estas alteraciones, en este tipo de mutaciones, pero más que nada se ha identificado su presencia durante el ejercicio. Inicialmente, bueno, todavía cuando yo era residente, nos decían que si veíamos un paciente con dispersión de pigmento lo mandáramos a correr, le tomaras la presión antes y luego cuando regresara, y que ibas a encontrar un pico de presión, porque incrementa con el ejercicio. Los pacientes refieren que ven halos y que tienen visión borrosa durante el ejercicio. Estos pacientes se ha demostrado también que con un parpadeo incrementado van a empezar a presentar la dispersión. También se ha asociado con una acomodación muy fuerte de los pacientes y con los movimientos oculares como sacádicos, ¿no? Entonces, bueno, este es solamente un artículo donde se demostró las mutaciones, alguna de las mutaciones que les mencionaba. La que más se asocia es la de TQ35Q36, y bueno, se encontró ya bien descrita en ratones, ya desde el 2013. Y bueno, siguiendo con la etiología, el que es el responsable de esto es el contacto iridosonular. El punto máximo de contacto se encuentra entonces durante el parpadeo. La liberación de los gránulos de pigmento por la disrupción de la membrana del epitelio pigmentario va a hacer que vayan y se depositen en la malla trabecular, y vamos a encontrar diferentes alteraciones anatómicas en el iris. ¿Sí? Va a estar insertado mucho más adelante en la esclera, va a tener una conformación cóncava debido a que la cámara anterior periférica es mucho más profunda en estos pacientes, y también tienen una estroma mucho más flexible. Entonces aquí podemos ver unas imágenes de una ultrabiomicroscopía donde podemos ver cómo estos pacientes tienen una inserción mucho más anterior del iris, ¿sí? Y nos va a dar esa forma cóncava y la cámara periférica anterior profunda, y esto va a hacer que se esté produciendo el roce. Las manifestaciones clínicas, bueno, hay quien dice que hay una triada clínica, que es el uso de Krukenberg, la transiluminación radial del iris y el pigmento de la malla trabecular. Ojo, porque a veces estos pacientes ya no les encontramos la presión alta, vemos un nervio como con daño y la presión bien y no vemos pigmento, y esto puede deberse a que generalmente con el paso del tiempo se va lavando el pigmento del ángulo inferior, que es normalmente donde lo vemos. Y ahí nos queda la duda de qué fue lo que pasó, pues que el daño en el nervio. Bueno, puede ser que este paciente miope, ya mayor, haya tenido dispersión de pigmento o un glaucoma pigmentario en la juventud, pero con los años se fue lavando ese pigmento y ya no lo vemos como esperaríamos, ¿no? Pero si nos fijamos en el ángulo superior, podemos ver más pigmento, y entonces eso le llamamos el el signo de la dispersión inversa, cuando vemos pigmento arriba y que ya no lo vemos en el ángulo inferior, ¿no? Entonces, bueno, la criada clínica pues la vamos a ver en el típico paciente joven, ¿no? Entonces, uso de Krukenberg, transiluminación radial del iris y la acumulación de pigmento en la malla trabecular. Ellos van a referir disminución de la agudeza visual con el ejercicio, pueden llegar a tener incluso dolor y halos.
Entonces, en el ángulo tenemos la cámara profunda, el iris más posterior cóncavo y el pigmento, como lo pueden observar en esta foto, muy, muy, muy marcado en la malla trabecular. En el segmento posterior es más fácil que tengan lesiones predisponentes, que tengan recmas y también pueden tener oclusión venosa de la rama de la retina. En la córnea podemos ver ese uso de Krukenberg, la verdad no creo que se vea, pero son pequeños depósitos en el endotelio de pigmento, sobre todo centrales, e incluso podemos ver como si fuera celularidad, la dispersión como polvo de tabaco, que también le decimos, de esos gránulos de pigmento, y a veces es más notorio cuando dilatamos a los pacientes. Esta es la atrofia característica de la dispersión pigmentaria, como pueden ver está en la periferia y es mucho más radial que la que vimos totalmente en el anillo del iris en pseudoesfoliación. Podemos tener también el pigmento en la malla trabecular que ya mencionamos, y esta es la línea de Shy, que es también como muy, muy característica de este padecimiento, y va a ser la presencia de pigmento, perdón, en la cápsula anterior y posterior. Denme un minuto. Aquí tengo mi coca. Bueno, y en esta foto, que ya es un OCT de segmento anterior, podemos ver la deflexión iridiana negativa. Si pueden ver, en esta parte es donde está haciendo el contacto con la cápsula del cristalino y es donde se está liberando el pigmento. Por eso es que si hacemos una iridotomía en este lugar, podemos hacer que se revierta ese roce, ¿sí? Entonces, lo vamos a clasificar en grado 0 cuando solamente existe el roce o vemos el uso de Krukenberg y un poquito de pigmento en el ángulo, pero todo lo demás está bien. Grado 1, ya cuando está el uso de Krukenberg, el pigmento sobre el iris o el depósito del pigmento en la superficie anterior del cristalino y el ángulo pigmentado, pero sin hipertensión. Ya que se aumenta la presión, entonces ya decimos que es una dispersión de pigmento grado 2. Y ya cuando encontramos defectos en el campo visual, entonces ya decimos que es un grado 3 y lo podemos llamar glaucoma pigmentario. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con glaucoma secundario pseudoesfoliación, con uveitis anterior, con síndrome de Horner, con glaucoma primario de ángulo abierto, con melanoma de iris y también con cirugías complicadas que produjeron la liberación de pigmento, ¿no? Bueno, Tyron está aquí porque en el libro dice que tiene síndrome de Horner. Y bueno, el diagnóstico es 100% clínico, pero podemos apoyarnos en VM, en OCT de segmento anterior, en los campos visuales para ya decir que se trata de glaucoma, y también en el OCT de nervio óptico y de células ganglionares. El tratamiento, lo mismo. Hay que disminuir la presión intraocular, como en cualquier glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces vamos a hacer mano de medicamentos. Hay otras formas también de tratarlo, como son eh, ir contra la causa, y esto es disminuir el contacto iridocelular, que los mióticos podrían funcionar muy bien, pero hay que acordarnos que los pacientes son miopes y ya de por sí tienen un riesgo mayor de presentar lesiones en la retina, entonces el puro uso de la pilocarpina les puede desencadenar un, un desgarro o un desprendimiento de retina, ¿sí? Entonces yo les recomiendo a estos pacientes sí hacerles una iridotomía periférica, hacerles una trabeculoplastía con SLT, se puede hacer incluso en el mismo procedimiento, y posteriormente, si no es suficiente, realizar una cirugía filtrante. Entonces dijimos, pilocarpina en teoría funcionaría muy bien, pero la toleran mal y podemos tener defectos de refracción y podemos tener desprendimiento de retina. Los antagonistas, alfa, pueden relajar la malla, pero pues también producen un poquito más de problemas sobre la superficie. Y bueno, los mejores, como en todos los glaucomas de ángulo abierto, los análogos de prostaglandinas, ¿sí? Porque van a aumentar el flujo escleral y son la primera opción de tratamiento médico, tanto en PETs como en pigmentario, como en esteroides, ¿sale? Secundario esteroides. Entonces, el tratamiento actual va a ser la trabeculoplastia selectiva. Cuando no tengas un SLT a la mano, pues puedes usar la trabeculoplastia con argón. Este,
Recuerden que estos pacientes, al tener mucho más pigmento, hay mucho más probabilidad de que les haga un pico hipertensivo feo posterior de la trabeculoplastía. E incluso hay un artículo donde a 6 pacientes que se les realizó en glaucomas pigmentarios tuvieron un pico por arriba de 40 y terminaron de ellos 3 en trabeculectomía inmediatamente así al día siguiente del SLT. Entonces, váyanse con parámetros muy, muy bajitos. Entre más pigmentado esté, donde vean las burbujas, bájense lo más que puedan porque si no al día siguiente van a tener una trabeculitis o una uveitis y bueno, va a ser en muchas ocasiones muy difícil de controlar. Pero si lo hacen bien, este tratamiento le va a ir súper bien al paciente, ¿sí? Entonces, la iridotomía va a reducir el bloqueo pupilar inverso y puede disminuir la incidencia a 10 años del aumento de la presión intraocular. Hay otros artículos que también hablan de la aspiración trabecular, que les digo, es como solo un lavado ahí momentáneo. Si no vas a hacer ningún otro procedimiento, no tiene mucho sentido. Si ya estás ahí quitando una catarata, pues hazlo, ¿no? Tampoco pasa nada. Y la filtrante no penetrante, la trabeculectomía con mitomicina. Recuerden que estos pacientes tienen mayor riesgo de presentar hipotonía en el postoperatorio y también de desprendimiento de retina. Y bueno, eso sería todo.